Para empezar, pues, darles una bienvenida de parte de la Biblioteca de Educación. La Biblioteca de Educación de la Facultad de Educación tiene como objetivo brindar y vincularse sobre todo con la docencia, apoyándolos en sus labores académicas y de investigación y acción social. Y, pues nosotras desde acá estamos dando talleres de base de datos, cómo buscar información en internet, tenemos talleres también de APA 6 a APA 7, cómo lo aplico a mis investigaciones. Y este taller de Turnitin, que es muy importante exclusivamente para los docentes, que es un software que compra la universidad para, no nos gusta decir plagio, porque suena muy fuerte, pero para verificar las similitudes de los trabajos de investigación que realizan los estudiantes o otras personas investigadoras para verificar que efectivamente la información que estamos poniendo en nuestras investigaciones no se encuentre en internet y no sea un copy page. ¿Ok? Entonces, este taller lo venimos dando desde el año pasado y queremos que por favor corran la voz. Es un software muy importante para apoyar la investigación y nosotras estamos haciendo los esfuerzos para que esto llegue a la mayor cantidad de docentes de la Facultad de Educación. El día de hoy nos acompañan la compañera Mariana Lacayo. Mariana es especialista en Turnitin y nos acompaña también la compañera Marina Rivera, quien estará apoyándonos desde el chat. Cualquier duda, cualquier consulta pueden o escribir en el chat o abrir el micrófono. Somos pocas personas, entonces queremos que sea muy interactivo, que Mariana vaya guiándolos y que ustedes puedan irlo haciendo desde su computadora para que lo puedan aplicar de manera independiente cuando tengan algún trabajo que realizar. Le damos pues la más cordial bienvenida y es un honor para nosotras desde la Biblioteca de Educación sentirnos apoyadas por ustedes, ¿verdad? Entonces, además decirles que cuenten con nosotras en todo lo que ustedes necesiten, pueden llamarnos al 2511-8869, que es nuestro teléfono de oficina y nuestro WhatsApp también, en cualquier consulta que ustedes tengan. Bienvenidas, bienvenidos y le doy la palabra a la compañera Mariana Lacayo. Gracias, doña Sole. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañen. La verdad es un honor estar por acá con ustedes y que estén interesados en el taller de Turnitin. Y bueno, se llama taller porque la idea es que ustedes con su cuenta puedan ingresar e ir subiendo documentos o ir traveseando un poco la herramienta para que la vayan manejando y vayan descubriendo cómo se hace cada cosa. Y por eso también insistimos bastante con las cuentas, ¿verdad? Que cada uno tenga su cuenta, que haya ingresado como en estos días, que haya colocado su usuario, su contraseña, ¿verdad? Para que sea más dinámico el taller también. Entonces voy a compartir por acá la presentación. Bueno, acá está la parte de la cuenta. Antes del 2021 había unas cuentas creadas, pero estas mismas fueron desactivadas. Entonces, a partir de marzo de 2021, que se volvió a reutilizar Turnitin, digamos que se volvió a suscribir, porque la universidad lo dejó de suscribir como desde 2020 a marzo del 2021, y ya acá había como una nueva plataforma. Entonces, a partir de esto hay que crearse esta nueva cuenta y se crea con el enlace de nosotros, digamos, como biblioteca. Entonces, para esto había que enviarle un correo a doña Soledad y doña Soledad hacía las gestiones para que cada persona tuviera su cuenta en la nueva plataforma. Entonces, una vez que esto se gestionaba, cada persona iba a recibir un correo electrónico que se veía como este que tengo acá a la derecha, donde decía que había sido agregado a la cuenta Turnitin UCR porque es como especial para la universidad, ¿verdad? No se puede ingresar de hecho desde fuera
tiene que ser con el enlace a partir de ucr.turnitin. Entonces también es importante que lo tomen en cuenta porque a veces uno pone en Google Turnitin e intenta entrar y va a aparecer como que no tenemos cuenta. Pero eso es porque hay que ingresar desde la universidad. Entonces luego de que llegaba este mensaje de bienvenida, había que seleccionar acá, configurar mi cuenta. Y una vez ahí, había que colocar los datos de usuario y contraseña para ya tener la cuenta creada. También antes se permitía que los estudiantes tuvieran cuenta para que pudieran enviar sus trabajos, escanear sus trabajos y así, pero esto ya no es permitido, ¿verdad? Evidentemente es bastante costoso tener como cuenta para muchas personas. Entonces ahora se permite solamente para docentes e investigadores, bueno, también bibliotecólogos, editores de revista, ahora dependiendo como de la función que uno tenga en la universidad, puede solicitar que le abran cuenta en Turnitin. Como les decía, se puede ingresar desde el CIRDI al portal justamente y también desde ucr.turnitin.com. Luego de que les llega este correo, tenían 7 días para poder configurar la cuenta y si no se configura, perdón, en estos 7 días, tiene que volver a solicitar la cuenta al sitio, a doña Soledad en este caso, para que crear un nuevo vínculo y poder gestionarla. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre esta parte de la cuenta. Igualmente este correo les pudo haber entrado en la carpeta de spam, ¿verdad? Ese correo electrónico. Tal vez no en la de recibidos, entonces, como para estar atentos en eso. Entonces, bueno, ¿cómo funciona Turnitin? Es una herramienta que permite subir únicamente texto, digamos, no podemos escanear como imágenes o videos o presentaciones, sino que solamente archivos de texto. ¿Y en qué formato nos va a permitir subir estos archivos? Sería en Word, bueno, PowerPoint, de repente sí conoce como el texto de la presentación, pero no mucho las imágenes, en PDF también, en HTML, en RTF, en OpenOffice, en WordPerfect, en textos sin formato también, que hay unos archivos que tienen este nombre. Sin embargo, no va a reconocer los archivos de EPUB, que son como las publicaciones electrónicas. Y hay algunos libros y revistas que se publican en estos formatos, entonces, bueno, artículos de revista. Entonces, este formato no lo va a reconocer. También hay un espacio de mediación virtual que se puede configurar para que se escanee todas las tareas, entregas y foros que suben los estudiantes. Entonces, como que automáticamente el estudiante envía la tarea o el foro y mediación virtual lo va a escanear con la liga que tiene de Turnitin. Y el docente también a través de mediación virtual puede ver el resultado de este escaneo, ¿verdad? El reporte de Turnitin. Lo puede descargar y se lo puede enviar también al estudiante para en caso de que tenga que hacer alguna revisión o algo por el estilo, ¿verdad? Y como decía doña Soledad, no se trata como de castigar o no es, digamos, el software antiplagio, sino que es como para probidad académica también, determinar originalidad, integridad académica, no es como tanto para castigar al estudiante o al investigador, sino que es como para más bien formarlo, digamos, o esa es tal vez nuestra intención, ¿verdad? Desde la biblioteca, formarlo, cómo citar correctamente, cuáles son los estilos de citación, cómo se utilizan, ¿verdad? Y hacer como conciencia en ese sentido. La profe Vira creo que levantó la mano. Sí, es que me tengo que cambiar de lugar. Una preguntita. Bueno, ya nosotros tenemos la cuenta gracias a la gestión de ustedes. Y ahora cuando te estaba escuchando, se supone que, digamos, que el muchacho nos manda o la muchacha el trabajo a través de mediación virtual. ¿Eso significa que Tuning está ya en mediación virtual o nosotros tenemos que hacer algo para que esté en el aula nuestra? En realidad, desde el perfil, digamos, de docente, no sé cómo se configura en mediación virtual. En este caso, sí habría que contactar a los encargados de mediación. Ok. Pero sí he tenido la experiencia como estudiante que el docente sí lo tiene activado. Hay docentes que no lo activan. Entonces sí he visto como que ya se genera el porcentaje y llega un correo electrónico que dice como de parte de Turnitin que el trabajo fue recibido y algo similar, pero otros docentes no lo tienen activo porque no recibimos ese correo. Entonces me imagino que es que el docente tiene que contactar a las personas encargadas de la plataforma de mediación en este caso
para poder configurarla. Igualmente en Moodle creo que también funciona Turnitin y en otras plataformas similares también. Ok, gracias. Ahí entonces buscaré qué hacemos para que quede en mediación virtual. Y solo a través de mediación virtual, digamos eso, o nosotros lo podemos tener aquí en la computadora, no sé. Claro, sí, de hecho pueden ingresar con el enlace que les enseñé acá Ajá, y con, bueno, con la cuenta que ya creamos. ajá, Es este enlace para poderlo tener en la computadora y ahí ustedes suben los archivos que ustedes quieran. En cambio, en perfecto, mediación es solo como lo que reciben por parte de los estudiantes. perfecto, gracias, María. Con mucho gusto. Em, bueno, entonces comentarles que también ha habido casos, ¿verdad? Donde el docente ve, por ejemplo, que el porcentaje de Turnitin arroja un 70. Entonces dice 70% y el docente dice, esta es la nota que le voy a poner al estudiante y nunca abrió el reporte y simplemente puso esa nota y listo. Entonces, digamos, el reporte da un 30, esa es la nota que le va a asignar al estudiante y eso es lo que no queremos, digamos, como que se confunda este porcentaje con las notas, con los promedios, con plagio y con similitud. Entonces está como esas aristas, digamos, que hay que saber diferenciar. Tenemos un caso, bueno, nos comentaron un caso también de un docente que le dijo a un estudiante, estás quedada porque el Turnitin le dio cierto porcentaje, ¿verdad? Y tampoco se trata de eso, de basar todo un promedio, por ejemplo, o una nota en este resultado de Turnitin. Entonces, Turnitin funciona comparando el archivo que subieron los estudiantes con otros archivos que se encuentran en Internet, otras publicaciones, páginas, y con una base de datos propia que tiene Turnitin. Y esta base de datos se ha creado con documentos archivados. Por ejemplo, si yo subo un documento y solicito que se archive, si alguien luego sube algo que tiene coincidencia con mi documento, le va a aparecer similitud. Entonces también hay que tener cuidado en esa parte de archivar, indexar los documentos y ahora también lo vamos a ver. El porcentaje que va a dar Turnitin va a depender de cómo esté configurada la herramienta, que ahora vamos a ver cómo se puede configurar. Y lo que recomendamos es siempre abrir el reporte de Turnitin para ver, o sea, puede que me dé un 80%, pero que sean citas que están bien hechas. Entonces ahí también lo podemos ir configurando para ir descartando la bibliografía y ahí el porcentaje también se va a ir adecuando a esto. Ahorita los usuarios que tenemos disponibles, digamos, en el Turnitin de la universidad en las cuentas, por ejemplo, serían, bueno, bibliotecólogos, que es esta parte de acá, como el esquema que tengo. Este usuario permite agregar a otros usuarios y también revisar las estadísticas del uso que se le ha dado a Turnitin desde la universidad. Está otro usuario que sería el instructor, que serían en este caso los docentes, que pueden crear carpetas, cargar y revisar los documentos que han subido los estudiantes, ¿verdad? O que han enviado más bien. Y está también el rol de estudiante que solamente puede enviar documentos, no tiene ninguna otra función, digamos, dentro de la plataforma. Y bueno, también mencionar que el reglamento de la universidad tiene sus políticas, digamos, para este caso, bueno, casos de plagio específicamente. Entonces, entiendo que se puede suspender a una persona estudiante de un semestre, perdón, hasta 6 años en caso de cometer plagio, ¿verdad? Y dependiendo de la gravedad del caso. Si tuvimos no sé, una experiencia de un docente que nos comentó que un estudiante había cometido plagio, ¿verdad? En el trabajo, y él llegó hasta las últimas instancias con ella porque, y no fue solo en un trabajo, sino que ella seguía cometiendo plagio, ¿verdad? En las demás asignaciones, y al final sí, ella de hecho amenazó al docente, y sí se fue como hasta las últimas instancias, y al final la suspendieron, creo que fue un semestre. Luego tuvimos un caso de otra docente que nos comentaba que más bien las estudiantes sí habían citado todo, pero el reporte de Turnitin daba como un 20, creo. Entonces el profesor les puso un 20 en el promedio y como que no hubo manera de que él entendiera o sea, que el porcentaje era de similitud, que no tenía nada que ver con el plagio y que tenía que cambiar el promedio de las estudiantes. Entonces, se han dado como situaciones en ese sentido. Y bueno, no sé si tienen una consulta sobre esta parte. Entonces voy a continuar. Yo más bien un comentario
Ujú. de una Ajá. experiencia aquí en la carrera, que fue que la muchacha cometió plagio, ¿verdad? Se hizo el proceso y todo, y al final, como lo ponía como referencia en la bibliografía, en el texto no, ¿verdad? Era exacto y no ponía que fuera, pero como la tenía en la bibliografía, no le pasó nada. Muy desilusionada la profesora, ¿verdad? Porque es lo que implica abrirle un proceso al estudiante y todo, y después solo porque lo tenía en la bibliografía, no se le aplicó nada. Yo entiendo, ¿verdad, Mariana? Que la idea no es, digamos, ¿verdad? Que es más formativo que punitivo, ¿verdad? Pero bueno, por algo lo tiene también la UNA en el reglamento, ¿verdad? De hecho, y es que hay casos como de diferente gravedad también, entonces imagino que eso cuenta. Y bueno, igual los estilos de citación, por ejemplo, APA dice que usted no puede referenciar nada que no haya citado, no puede citar nada que no esté en las referencias. Entonces, por ejemplo, si fuera que están utilizando APA, las citas tienen que tener un formato específico. Y Turnitin reconoce ese formato de las citas. Por ejemplo, si hay una sangría, si está la sangría francesa, si es un cuadro de texto como aparte, si tiene comillas, entonces Turnitin reconoce que es una cita y no la cuenta como plagio. Pero ya si la persona está citando, pero no cita con el formato que corresponde, y no sería una cita, o sea, lo está poniendo como si fuera aporte propio. Entonces también ahí habría que ver ese caso detenidamente, pero sí, a veces es muy complejo. En cuanto a la comprobación de similitudes, Turnitin se basa como en ciertos repositorios y esas son como las estadísticas más recientes que logré encontrar. Tiene acceso a 91.000 millones de páginas web que están actuales en Internet y que también ha archivado Turnitin propiamente. Más de 82 millones de artículos indexados, que son las publicaciones que se han hecho, ¿verdad? Más de 1.400 millones de trabajos de estudiantes que también se han archivado gracias a que los docentes suben los trabajos, ¿verdad? Y tienen que se indexen. Que esto se recomienda, pero en casos especiales, digamos, no siempre se recomienda que se archive un documento y ahora lo vamos a ver en la plataforma. Y acá quería colocarles un video. Vamos a ver. No sé si alguien quiere hacer un comentario, tienen uno ahí. Yo tenía la mano levantada, pero es justamente esto que estás mostrando, ¿verdad? Que, bueno, aquí están los porcentajes, pero ¿cuál es el rango, digamos, aceptable? Yo he visto y en algunos trabajos que he revisado, un 25% es lo aceptable, ¿verdad? Entre un 25 y un 30%. Aquí lo que me está dando es el porcentaje dependiendo del color, así es como se pone el documento. Ajá. Pero digamos los rangos manejables, porque un poco lo que estabas contando, bueno, con un 20% en realidad no había castigo alguno, ¿verdad? Había oportunidad de mejora, pero ¿qué es lo usual o cuál es la práctica generalizada que se maneje, ¿verdad? O es que uno establece ese rango. Yo puedo llegar y decir, bueno, 30 es aceptable, más de eso ya no, ¿verdad? Entonces, si ustedes con esta experiencia tienen algún tipo de, de rango en que suene que es más correctivo, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, bueno, un poco esto, pienso yo, esto de que lo que cita Viria, que estaba en las referencias, pero no estaba ahí, bueno, pensémoslo bien, puede haber sido un error que no haya citado correctamente. El Turnitin lo considera como una coincidencia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el rango que maneja uno? Porque puede ser que estuviera dentro de ese 20% y no pasa nada, digo yo, o un 30% o el que uno asigne. Sí, bueno, depende del tipo de trabajo, igual eso uno mismo lo especifica, porque por ejemplo, en el caso de la revista, digamos, si hemos notado que en un ensayo el porcentaje de similitud es sumamente bajo, porque sí, es más que todo aporte personal, ¿verdad?, de la autoría. Mientras que en una revisión bibliográfica sí es un poco más alto, porque precisamente está revisando otros textos que se han publicado sobre el tema, haciendo como una recopilación y un análisis y todo.
Entonces, lo que vemos en la revista o lo que se decía al inicio era que un 30% era como aceptable, ¿verdad? Como que la persona podía corregir si hubiera algo que está mal citado o que se pasó por ahí. Y ya, por ejemplo, si nosotros recibimos un artículo que tiene más de 60% de similitud, la política es rechazarlo porque si fuera que el autor tiene que corregir, serían demasiadas correcciones como para darle un tiempo, ¿verdad? Prudente para que corrija. Y en caso de estudiantes debe ser parecido, porque si fuera, por ejemplo, no sé, dependiendo del trabajo, si fuera un tema muy novedoso, o si fuera igual un ensayo, entonces sí va a depender como del tipo de asignación. Voy a intentar abrir un video. Me avisan si se escucha. No, no se está escuchando. En el reporte de similitud encontraremos el porcentaje Ahora general sí, de Mari. similitud encontrada. Ahora sí. Este porcentaje no representa la cantidad de plagio en un documento. Este porcentaje en realidad nos indica la cantidad de texto similar o coincidente del documento luego de haber sido comparado con nuestras bases de datos. Para obtener este porcentaje, Turnitin divide la cantidad total de palabras de un documento entre la cantidad de palabras coincidentes encontradas. Siempre se debe aplicar el juicio humano para determinar si este valor es apropiado. Sobre el documento encontraremos fragmentos de texto resaltados en colores. Estos representan aquellas coincidencias que Turnitin ha encontrado con alguna de nuestras bases de datos. Puede utilizar el texto resaltado para analizar de forma rápida el documento y detectar las citas ausentes. El número junto a cada elemento resaltado hace referencia a la fuente de coincidencia encontrada. Todas las fuentes coincidentes las encontraremos en el panel lateral derecho de la pantalla, representadas por el mismo color y número que en el texto. Aquí podremos visualizarlas de mayor a menor. A su vez, en cada fuente coincidente podemos ver en cuál de nuestras bases de datos se encontró la similitud o coincidencia, ya sea Internet, trabajos de estudiantes o material publicado. Puede ingresar al detalle de cada fuente coincidente haciendo clic encima de la misma. Aquí podrá revisar un resumen, podrá ver el texto completo o acceder a la página web original mediante el enlace mostrado. En el resumen de fuentes se muestra la lista de las principales fuentes coincidentes encontradas. No se mostrará ninguna fuente superpuesta. Si desea acceder a revisar todas y cada una de las fuentes coincidentes encontradas, incluidas aquellas superpuestas, puede elegir la opción Todas las fuentes. Aquí se muestran todas las coincidencias con una fuente seleccionada en lugar de solo las mejores coincidencias. Este modo es útil para examinar más detalladamente una fuente específica que coincidió en un documento. Puede alternar los modos de informe en cualquier momento. Voy a volver a la presentación y como para nada más comentarles esto, bueno, es como explicaba en el video, hay una guía de colores como tipo semáforo, ¿verdad? Que nos va a presentar el reporte, pero eso sería como antes de ingresar a verlo. Entonces, cuando arroja el porcentaje, nos va a aparecer estos colores de acuerdo a la cantidad de porcentaje o texto coincidente que tenga cada documento. Entonces, por ejemplo, si aparece en celeste, es de 0% de coincidencia, ¿verdad? De 1 a 24% va a aparecer en azul oscuro, de 25 a 49% de texto coincidente aparece en color amarillo, en color naranja va a estar del 50 al 74% y en color rojo del 75 al 100% de texto coincidente. También, bueno, va a depender, siempre es mejor preguntarle a la persona o decirle, bueno, el reporte de similitudes de Turnitin da tanto y queremos saber por qué podría ser, ¿verdad? Porque tal vez fue que la misma persona lo subió en su cuenta de Turnitin, lo indexó y por eso a mí me aparece cuando lo subo después que tiene un 100% de coincidencias. Tal vez es que no es que lo ha publicado, digamos, sino que la misma persona lo subió en su cuenta. Entonces ahora vamos a ingresar acá
a la página del CITI. Es citi.ucr.ac.cr y desde ahí vamos a tener acceso también a Turnitin. Hay que ingresar específicamente en la parte de herramientas y acá nos va a aparecer en otras la parte de Turnitin. Ahí le damos clic y nos va a solicitar que iniciemos sesión con nuestro nombre de usuario. Entonces este sería el que configuramos anteriormente para poder llevar el taller. Colocamos acá, puede ser nombre, punto, apellido, creo que también puede ser el correo completo, no estoy segura. Y luego la contraseña. Y ahí le damos ingresar. Y si no, también podemos entrar desde afuera. Colocamos acá ucr.turnitin.com y ahí nos va también a identificar que estamos ingresando como parte de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, una vez que iniciamos sesión, acá tenemos al lado izquierdo de la pantalla, la esquina superior izquierda, la parte de inicio y la parte de Turnitin Originality, que es el que estamos ahorita en este momento. Acá abajo en la parte izquierda también tenemos la opción del perfil. Podemos editar el perfil, podemos cambiar la foto del usuario, podemos cambiar nombre, apellidos, correo. Y también para cambiar la contraseña. Eso sería acá en la parte de abajo, la esquina inferior izquierda que dice el nombre del usuario. Luego está acá la parte de Turnitin Originality y la parte acá donde dice iniciar, que es donde vamos a entrar ahorita para ver todo el asunto de los reportes y los documentos. Está esta parte 1, 2, 3, que es para obtener más información de cómo se utiliza Turnitin. Consultar las guías, que en realidad son como videotutoriales que podemos consultar para utilizarlo de una mejor manera. Y acá podemos dar realimentación sobre la plataforma. Entonces, de una vez vamos a seleccionar acá iniciar. Si alguien tiene alguna duda, igual la puede hacer. En esta parte de mis archivos vamos a ver todo lo que nosotros hemos subido, todos los documentos. Vean que también se pueden crear carpetas, ahorita vamos a verlo. Y vemos la parte de semáforo, un documento que tiene 0%. Acá aparece uno en amarillo, uno en naranja y en rojo también. En la parte de papelera se ubican los archivos que hemos eliminado. Y vean, por ejemplo, que tardan bastante. Digamos, yo lo eliminé desde hace 1 año, ¿verdad? Y todavía aparecen por acá en la papelera. Y de igual forma, si seleccionamos aquí, por ejemplo, podemos restaurar el documento. Igualmente, si fueran carpetas, ¿verdad? Que hayamos eliminado, lo podemos restaurar, perdón. En la parte de configuración es donde vamos a configurar cómo queremos que la herramienta analice todos los archivos que vamos a subir, o por lo menos la mayoría de los archivos. Entonces, por ejemplo, si queremos que compare los archivos que estamos subiendo o los archivos que nos envían los estudiantes, ¿con qué queremos que lo compare? Con los trabajos entregados. En este caso, compararía el trabajo que está subiendo el estudiante hoy con el que subió el estudiante ayer, por ejemplo. Entonces, ha habido casos en que 2 estudiantes presentan el mismo trabajo, ¿verdad? Esto sería útil para esos casos. También para comparar con las fuentes en Internet, para comparar con Crossref, que son básicamente artículos ya publicados, y también con publicaciones, que también pueden ser artículos o libros que ya se hayan publicado, ¿verdad? Entonces, si no quisiéramos comparar con Internet, simplemente le quitamos el check. Y si queremos que sí lo compare, pues entonces lo agregamos, ¿verdad? También está la opción de excluir del reporte coincidencias menores. Por ejemplo, si yo quiero lo que se recomienda es que me excluya, de hecho, 8 palabras, pero si yo quiero que me excluya, no sé, 15 palabras, entonces si hay una similitud de 15 palabras, se supone que la herramienta no la va a contemplar porque es una coincidencia menor en el caso que yo lo esté configurando, ¿verdad? Pero lo que se recomienda son 8. Entonces, supongamos que aparece la palabra Universidad de Costa Rica, bueno, el término Universidad de Costa Rica, el sistema de bibliotecas, y que aparece varias veces en el documento, con esta exclusión, digamos, de palabras, no va a tomar en cuenta esas similitudes. También podemos excluir la parte de bibliografía, esas son las referencias bibliográficas.
Y la herramienta va a detectar, digamos, si uno la titula como referencias, va a detectar que son referencias bibliográficas. Si la titula como referencias bibliográficas, igual. Si la titula como bibliografía, igual lo va a detectar. Entonces, si le colocamos acá el check, nos excluye la bibliografía. Acá nos va a excluir las citas textuales, entonces no las toma en cuenta como parte de la similitud, sino que se sabe que es una cita textual. Y esta parte de citas también la podemos colocar acá. Y para guardar toda esa configuración que acabamos de hacer, seleccionamos aquí donde dice guardar. Y ya todos los documentos que carguemos a partir de ahora o que los estudiantes envíen, se van a escanear con esta configuración. De igual forma, si hubiera un documento que queremos analizar diferente, podemos cambiarle la configuración una vez que estemos analizando el reporte de similitud. Y bueno, para volver a la parte de mis archivos, la opción que está acá arriba que dice cargar es la que utilizamos para subir documentos nuevos. Entonces vamos a darle clic en cargar. Y aquí hay dos formas de subir los archivos. Una es arrastrarlos, por ejemplo, desde acá, desde la carpeta. Los arrastro y ya aparece el título del documento con el título del archivo, ¿verdad? Que yo subí. Aquí puedo ponerle el nombre del autor, el nombre del estudiante. Y acá abajo puedo colocar los apellidos. La otra forma de cargar el documento es no arrastrarla, sino seleccionar directamente el archivo desde mi computadora. Antes estaba la opción de subirlo desde Dropbox, creo que era, o Drive, creo que era Dropbox, pero como que no funcionaba muy bien y entonces me imagino que por eso la quitaron. Pero la otra forma es entonces darle aquí, seleccionar archivos y subir el documento. Entonces acá igual le colocamos el nombre y le damos acá en confirmar y ya el archivo empieza a subirse y empieza a procesarse. Aquí se ve dónde se está cargando. También podemos agregar carpetas. Por ejemplo, si yo quiero agregar una carpeta para el trabajo 1, la puedo crear y acá me dice los archivos cargados en esta carpeta se utilizarán para realizar una comparación de similitud. Si yo lo activo, puede ser que me indexe los archivos. Entonces, preferimos dejarlo desactivado porque no sabemos con qué va a hacer esa comparación la herramienta, ¿verdad? Entonces, mejor lo dejamos desactivado, agregamos la carpeta y de igual forma, se puede editar, por ejemplo, esta carpeta, la selecciono acá en el cuadrito de la izquierda y acá le doy editar, puedo cambiarle el nombre. Y una vez aquí en la parte de editar, antes no me pedía nada de esto de fechas, ¿verdad? Pero acá cuando le doy editar a la carpeta, me dice que se puede habilitar un enlace de entrega para que los estudiantes lo utilicen. Entonces, si yo quisiera tener un enlace, lo activo. Acá me aparece hasta cuándo tienen los estudiantes tiempo para entregar ese trabajo. En este caso, podemos ponerle 21 de marzo del 2023. Y acá le puedo poner a qué hora. Puede ser a las 11 de la noche. Y ya me quedó configurado. Entonces puedo compartir el enlace que aparece acá abajo con los estudiantes. Simplemente le doy acá donde dice copiar. Ya dice que el enlace fue copiado. Yo le doy acá a guardar porque si no lo guardo no funciona, ¿verdad? Y me puedo ir acá al navegador, ingresar con el enlace, enviárselo al estudiante. Y a partir de acá la persona puede agregar el documento. Entonces voy a poner nombre, apellido, correo electrónico. Esto lo llenaría el estudiante, ¿verdad? Con sus datos. Selecciona el documento que quiere entregar. Acá, por ejemplo. Y acá le dice que tiene que aceptar estos términos y condiciones. Acá le damos a aceptar. Le damos no soy un robot y enviar. Entonces, en teoría, al docente ya debió haberle llegado un correo electrónico indicándole que ya la persona subió el trabajo. Y si el docente ingresa a la carpeta, acaba de encontrar el trabajo que se acaba de entregar y la similitud. En realidad, como es un documento muy corto, se hizo muy rápido, pero normalmente tarda más tiempo.
Entonces voy a mover, ¿Podría, por favor, repetir ese procedimiento? Es que fue como rápido y no. claro. En este caso sería, digamos, si yo creo una carpeta, a la hora de crear, no me va a dar la opción, digamos, aquí puedo poner el nombre de la carpeta y todo, pero no me da la opción de poder crear un enlace para que los estudiantes hagan una entrega. Entonces, lo que tengo que hacer es editar, digamos, por ejemplo, aquí está esta carpeta, entrega 1, le hago clic acá en la cajita de la izquierda, pongo editar, y aquí sí me va a dar la opción, digamos, estaría así. Dice que si quiero que se comparen los archivos de esta carpeta, pero no me dice con qué los quiero comparar, entonces esa mejor no la voy a seleccionar. Y acá dice que si quiero habilitar un enlace para que los estudiantes puedan entregar a esta carpeta. Entonces esta sí me funciona, le voy a dar a activar. Y aquí me dice hasta cuándo tienen tiempo los estudiantes de entregar o cuándo ya el enlace deja de funcionar, ¿verdad? Que sería lo mismo, si o sea, si el enlace deja de funcionar, el estudiante no puede entregar su trabajo. Entonces acá puedo poner la fecha límite, 31 de marzo del 2023 a las 11 de la noche. Y acá me aparece el enlace que yo puedo enviarle a los estudiantes para que puedan subir su trabajo. Entonces está en la parte de la derecha del enlace, dice copiar. Acá me aparece copiado. Ya copié el enlace. Acá selecciono guardar para que en realidad se guarde la configuración de la carpeta porque si no, no me va a servir. Y le envío el enlace al estudiante, no sé, por WhatsApp o por correo. Y les pongo, sí, este es el enlace para que hagan Ok. entrega de su trabajo. Ajá. Entonces, una vez Ah, el es que estudiante esa tiene el parte de enlace, enviar el enlace era lo que no entendía. ok, perfecto. Esta parte, sí, Pero digamos, ya cuando coloco el enlace, ya el estudiante puede subir el archivo. Al docente le va a llegar un correo diciéndole que el estudiante subió el archivo. Y cuando el docente ingrese a la carpeta, ya va a poder visualizar el archivo que el estudiante acaba de subir. Dice que lo subió el 2 de marzo. ok. Ujú, Entonces, una consulta ahí. El ujú, estudiante no tiene que tener Turnitin para poder hacer esto, solo que yo le voy a mandar a él un enlace y el correcto, estudiante va a utilizar ese enlace para cargar un documento que me va a llegar a mí a esa carpeta. correcto. O él sí Él no tiene necesita que también tener tener cuenta. Turnitin. No, no tiene que tener cuenta, solamente con el enlace, ahí le da la opción para subir. Tiene que aceptar términos y condiciones, indicar que no es un robot y ya puede subir el documento. Gracias. Con gusto. No sé si hay alguna otra consulta. Y bueno, por acá me parece que este documento ya se cargó y acá aparece el resultado de la vez. Luego también, si yo quisiera eliminar una carpeta que la creé y ya la desocupé o la creé mal, la puedo seleccionar acá y también se puede mover o se puede eliminar. Luego, aquí, también de este lado de las carpetas y de los archivos, vean que uno puede organizar por autor, puede organizar por porcentaje de similitud, por ejemplo, del mayor al menor o de menor a mayor, y también por la fecha en que se subió el documento. A ver, este documento. Disculpe, hay otra consulta. Estoy Claro. preguntando, pero es que No, no necesito se de verdad preocupe. aprender a utilizar la herramienta. Ujú, En el momento, porque ya usted subió un documento, dijo que la carga estaba completa y listo, y ujú, después nos empezó a explicar lo de las carpetas. Antes de las carpetas, usted subió como un documento. ajá, Ese documento, cuando usted entró, ¿verdad? Dijo cargar, todo lo comprendí perfecto, cargó el documento y en el momento de cargarlo, él inmediatamente va a sacar este reporte y va a decir, no sé cuál documento fue el que usted subió, pero entonces lo revisa y de una vez da ese porcentaje de similitud. ¿Es así? sí, digamos, aquí empieza a avisar en este cuadro inferior a la izquierda, ¿verdad? Dice que se está subiendo el archivo, entonces aparece acá como cargando y luego avisa cuando la carga ya está completada y me dice que si lo quiero abrir de una vez. Y si no, igual yo puedo acá filtrar o organizar todos esas carpetas y documentos por fecha y aquí yo veo cuál fue el que acabo de subir, que si tiene coincidencia, 53703. Y de igual forma puedo darle acá a abrir o si digo no, luego lo abro acá directamente y puedo ya revisar, digamos, acá me da el porcentaje
de similitud general, pero siempre es importante abrir el documento y revisarlo uno mismo, ¿verdad? Porque la herramienta al final es inteligencia artificial y tal vez detecta unas cosas y otras no, o detecta más de la cuenta. Entonces siempre es importante abrirlo y revisar. Y ahí también se pueden ir excluyendo o incluyendo similitudes y el porcentaje se va a ir alterando también. Entonces tal vez al final no sea un 16%. No sé si le respondí la consulta. Sí, muy amable, gracias. Mari, una consulta nada más para verificar. En la parte derecha dice editar, ahí dice editar, mover y lo que uno quiera hacer con el Acá. archivo. Están las Ajá. dos opciones en gris, ¿verdad? Ujú. Ahí una es el enlace y la otra es la comparación, pero esa es la comparación donde uno tiene que tener cuidado de si lo activa o no, porque si no, por decir algo, yo estoy revisando un borrador de un TFG, Ujú. es un borrador, todavía no es un documento, digamos que terminado, pero voy hasta antecedentes y lo que, marco teórico, ya está ahí, me lo entregaron y yo quiero empezar a revisar porque es lo que tiene siempre como más carga de esto. Ujú. Entonces ahí yo le pongo, no le pongo la opción, no marco la opción para que no quede, o sea, en la parte, Que no quede espérate, archivado. Ajá. Bueno, el exactamente, término que ahí, utiliza Turnitin es indexar. ajá, Entonces, de hecho, cuando uno carga el documento es importante ver esto. Pero, digamos, en esta pantalla que yo tengo acá actualmente no se ve. Y acá donde subo el documento, vamos a ajá, ver, recibir ven, no se ve esa parte. Entonces, yo le doy no, confirmar y listo. Pero es importante lo que dice la profe porque, bueno, acá está el título del documento, nombre de la persona que lo entrega y aquí abajo dice, voy a activar, indexé el depósito de su cuenta. Las entregas indexadas se pueden comparar en reportes de similitud. Tampoco dice dónde, pero lo que hace la herramienta es agarrar este archivo que yo estoy subiendo, ponerlo disponible en los archivos de Turnitin. Y si, digamos, el estudiante, como el caso que está haciendo la profe, si el estudiante ya presenta su trabajo final de graduación completo con el avance que yo había subido acá, le va a aparecer una similitud porque yo lo indexé. Entonces yo ok, indexé, por ejemplo, el marco teórico. Entonces, a la persona que luego sube el archivo del estudiante, le va a aparecer que todo el marco teórico del estudiante lo tomó de otro documento. Y al final va a ser el documento que yo subí anteriormente, cuando era un trabajo preliminar, digamos, una primera entrega de marco teórico, ¿verdad? Entonces es ujú, importante nunca seleccionar acá indexar, a no ser que ya sea un documento que sí se va a publicar o que sí se presentó ya originalmente, ¿verdad? Pero igual, si fuera, digamos, un artículo que se va a publicar, de igual forma la herramienta reconoce que el artículo está publicado en Internet, entonces no es necesario indexarlo. De hecho, en la revista nos ha pasado que nos postulan un artículo, venimos y lo subimos a Turnitin y aparece que el 100% está en coincidencia, ¿verdad? Entonces, a la hora de preguntarle al autor, puede decir, es que yo lo postulé a esta otra revista y seguro ellos lo subieron. Entonces, hay que contactar a la otra revista, preguntarle si efectivamente subieron el archivo, si el artículo se publicó o no se publicó, buscar en Google a ver si está el artículo ya publicado o no. O también puede ser que el autor mismo lo subió y lo indexó, como les comentaba anteriormente, y a la hora de que yo como editora lo subo, me da coincidencias con el archivo que subió el propio autor, que no significa que ya lo publicó, sino que ya está indexado en la herramienta. Entonces, esto es delicado y nunca lo utilizamos, bueno, en mi caso, ¿verdad? Nunca lo activo. Pero es importante tomarlo en cuenta porque luego, si se vuelve a subir el archivo o una parte del mismo en otra cuenta, le va a aparecer el reporte de similitud y el porcentaje bastante alto, ¿verdad? No sé si eso responde la consulta. ok, gracias. Bueno, vamos a ver acá que por ejemplo tiene un porcentaje bastante alto. Vamos a ingresar ya a ver el reporte, entonces le damos clic en el título. Acaba cargando el texto. Y este es un archivo que tenemos en la revista y que está publicado, ¿verdad? En internet. Entonces, acá nos va a señalar bastantes coincidencias y no hay citas, no hay bibliografía, no hay como
prácticamente nada original, salvo nombre, ¿verdad? Nacionalidad, cédula y esta parte. Entonces sí va a tener bastantes coincidencias, es un documento ya publicado. A partir de acá del reporte, lo que podemos hacer es, en la parte de compartir, que está en la esquina inferior izquierda, podemos descargar este reporte y también lo podemos imprimir. Entonces, por ejemplo, si yo se lo quiero enviar a la persona autora del documento, al estudiante, le doy descargar y me lo va a guardar en un archivo PDF que yo puedo adjuntarle al estudiante y enviárselo y decirle, bueno, toda esta parte que está resaltada en colores son coincidencias que usted tiene que solventar, ¿verdad? Y bueno, le di descargar y no lo descarga de una vez, sino acá me coloca que el informe ya está listo para descarga, ¿verdad? Dura un tiempito programándolo y luego lo doy acá a descargar y ya puedo guardarlo en la aplicación. Acá también tengo la parte para hacer zoom, alejar o acercar el documento. En la parte de la derecha que dice resumen de fuentes, puedo ver la parte de un resumen, digamos, o ver también todas las fuentes. Y vean que ahora aparecen más, antes aparecían solamente 3. Ahora tenemos que hay 135 fuentes donde puede estar este documento o algo muy similar a este. El primero va a ser el que tenga mayor porcentaje. Pues vamos a ingresar al primero, acá nos despliega, que es un documento que está subido en la página de la revista de Educación, y acá nos aparecen las similitudes. Entonces podemos ver el texto completo, podemos ir directamente a la página de la revista para ver si en serio el documento está completamente igual o si es del mismo autor, por ejemplo, ¿verdad? Ir viendo las características del documento. De igual forma acá podemos ir viendo las fuentes también secundarias. Y si yo digo, bueno, esto es muy corto, entonces donde aparece el 2, le doy clic y le puedo dar excluir este texto. ¿Por qué quiero excluir el texto? Porque, por ejemplo, son instrucciones o material de plantilla, ¿verdad? Hay algunos trabajos que se publican casi que con la misma metodología o viene como un formulario, digamos, que es muy similar. Entonces lo puedo excluir por este motivo. Puedo excluirlo por ser un material referenciado o citado. Puedo decir que es una colaboración válida entre esta página y este autor, por ejemplo. También puedo decir que es fraseología de uso común, por ejemplo, la parte donde dice Universidad de Costa Rica, por ejemplo. Y ¿qué otra opción hay? Otros o excluir sin motivo. Entonces, simplemente si le doy excluir sin motivo, ya me lo va a dejar de resaltar como parte de la fuente 2. Luego, vamos a ver, acá es donde les digo de la configuración, en la parte superior derecha, que aparece como una tuerca. Si le doy clic, puedo configurar nuevamente. Si quiero que no me compare con documentos en internet, lo quito y vean que ya baja la cantidad de fuentes con similitud. Acá abajo, si quiero excluir bibliografía, en este caso no la tiene, entonces puedo no seleccionarlo, no tiene citas, entonces puedo no seleccionarlo y las coincidencias menores lo puedo ajustar a 12 palabras. Por ejemplo. Acá le doy terminado y vean que bajo de 135, luego pasó a 139 y ahora pasó a 15 fuentes. Entonces ahí se va configurando también el reporte en cada documento, ahora se puede hacer de forma individual. En detalles del documento, lo que veo es el nombre de la persona que lo subió, el tipo de archivo, todas las fuentes. Eso, bueno, casi nunca lo utilizamos, pero por ahí está la opción. Y marcas de alerta, ahora vamos a ver para qué sirve esta parte. Voy a ir a otro documento. Nos han preguntado también, por ejemplo, si tomé algo de alguna página y lo traduzco, y la herramienta lo va a reconocer o no. Y bueno, lamentablemente no reconoce traducción. ¿No? Por ejemplo, este es un texto que estaba original en inglés, lo que hice fue copiarlo y pegarlo. Y sí reconoce la similitud, ¿verdad? Sin embargo, este lo traduje, este párrafo, y no reconoce las similitudes, pero sí lo tomé de internet así tal cual y lo traduje. De hecho, creo que fue en Google Scholar, no, en Translate, ajá, que es el más utilizado y la herramienta no reconoce como similitud solamente esta parte. Entonces hay que tener mucho cuidado con las traducciones. Lo que acá se recomienda es ver el tipo de redacción
Y los docentes son como muy hábiles en eso, ¿verdad? Ven como el estilo de redacción del estudiante y ya saben si es aporte original o no. Entonces, o aporte propio, ¿verdad? Ese es como y el tip que podamos dar en este caso, que es como traducción, entonces la herramienta no lo va a reconocer como coincidencia, ¿verdad? Voy a ir a otro ejemplo. Este de caracteres sustituidos, dice que tiene un 92% de similitud acá. Y acá, vamos a ver, lo que había hecho, porque nos habían dicho que el alfabeto cirílico tiene como unas letras muy similares a la A y la E, digamos, el castellano, ¿verdad? Entonces acá lo que hice fue sustituir todas las A y todas las E de los nombres de las escuelas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Lo que dice es que, bueno, es un reporte de similitud, ¿verdad? Y que el 92% se encuentra relacionada con este documento, que evidentemente es como un documento de la facultad. Y yo digo, y no, es normal, ¿verdad? Que tenga coincidencia con esto. Lo puedo excluir, pero acá vean donde me marca la alerta. Entonces ya yo lo excluí porque yo digo, son nombres propios. Pero igual está la alerta. Dice que es una alerta por caracteres reemplazados. Esto intenta impedir la detección de similitudes. Entonces vamos a darle clic. Y aquí me aparece que hay 31 caracteres sospechosos del alfabeto cirílico. ¿Qué son los caracteres reemplazados? Es un intento de ocultar la detección de similitudes mediante el reemplazo de caracteres por otros similares de grupos o de caracteres alfabetos distintos. Entonces, se marca todas las letras que yo había cambiado, que en realidad para el ojo humano, digamos, no es muy perceptible, pero sí están cambiados los caracteres. Entonces, ahí es donde se puede dar este tipo de marcas de alerta. También hay otro ejemplo. Vamos a ver. Donde se puede dar una marca de alerta es cuando hay texto en color blanco. Entonces, por ejemplo, si se les solicita a los estudiantes o a un autor hacer un trabajo de 5.000 palabras o un ensayo de 1.000 palabras o 300 palabras, la persona ya cuando no tiene ganas de redactarlo así se pone a tipo a escribir, pero en color blanco. Entonces, evidentemente, cuando yo abro el archivo Word, dice que tiene las 1.000 palabras, pero hay una parte de texto que se encuentra en color blanco. Entonces, mi ojo no lo va a notar, pero el programa de Turnitin sí lo detecta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este texto, dice que no hay coincidencias, entonces yo puedo decir todo está bien, pero de hecho desde afuera, vean que acá no me marca la alerta. Entonces yo digo, tiene un 0%, todo está bien, todo es original. Pero cuando ingreso al documento, me doy cuenta de que está aquí la banderita roja, tiene una marca de alerta, entonces le doy clic. Y lo que indica es que hay texto oculto. Esto también intenta impedir la detección de similitudes. Cuando le doy clic acá a texto oculto, aparece todo lo que está acá digitado en color blanco. Entonces, dice que son 131 caracteres sospechosos en la página 1. Y el texto oculto es igual, un intento de ocultar la detección de similitudes mediante la explotación de mecanismos de exclusión o el aumento artificial del recuento de palabras. El texto se integra en el fondo blanco de un documento para hacerlo invisible. Entonces, acá está. Vamos a ver este otro documento, otro ejemplo. Si tienen consultas, pueden hacer también. O algún comentario, alguna experiencia. En este caso, el documento de prueba arroja un 67% de similitud global, digamos. Y acá van apareciendo las fuentes, el resumen de fuentes. De igual forma, si yo selecciono todas las fuentes, antes eran 16 creo, y ahora son 142. Casi siempre dejamos resumen porque son como las fuentes que tienen más porcentaje de similitud, igual incluye las que tienen 1 o poco menos de 21%. En este caso, tenemos varios tipos de párrafos. El primero es un texto original, entonces vean que no tiene ninguna similitud, está perfecto. El segundo es una copia textual que hicimos desde internet, entonces agarramos este párrafo, lo copiamos y lo pegamos, y aparece que tiene similitud, aparece un 6. Esto indica que la similitud está con la fuente 6.
Entonces aquí en la lista de fuentes me voy a la sexta y dice que este párrafo fue tomado de la página de Turnitin. Y acá me dice exactamente cómo era el contexto del documento. Puedo ver el texto completo, lo puedo excluir o puedo irme directo al enlace donde aparece este párrafo. Antes, si eran documentos entregados a otra universidad, lo que nos decía era, vamos a ver, no hay ningún caso, lo que nos decía era como que podíamos escribir al departamento donde entregaron el documento a preguntar si fue algo que se publicó, qué pasó con ese documento, por qué el autor decidió subirlo acá. A veces tiene mucha coincidencia con las universidades, y es porque un docente subió el documento o porque el mismo docente subió su propio artículo, entonces nos está generando una coincidencia. En el tercer ejemplo tenemos una cita que fue hecha con el formato correcto, ¿verdad? Entonces acá empiezan las comillas, terminan las comillas y está la cita como corresponde, entonces esto no lo va a detectar como una similitud. El cuarto ejemplo son partes de diferentes artículos que se han publicado en las revistas académicas de la universidad. Entonces esto sería la fuente 8. Acá aparece el artículo que ya está publicado. Y la tercera es un handle que también es un formato de un documento, un artículo ya publicado. Y el número 2 está publicado en ResearchGate, también de una revista de la universidad. El quinto ejemplo es la sustitución de palabras de la fuente original. Es como, digamos, un parafraseo, pero en realidad no es un parafraseo porque lo que se hizo fue sustituir esta palabra y así como para que parezca parafraseado, pero en realidad es prácticamente una cita textual, ¿verdad? Y dice que se tomó de la fuente número 7. Acá aparece la fuente 7, revistas de la UNAL, la fuente es internet, y acá está el enlace, y acá dice el texto que se copió. De hecho, aquí donde dice 2 de 3, es porque hay 3 fragmentos de texto que están copiados de esta fuente. Bueno, que fueron tomados de la fuente. Sería este, el 7 aparece 3 veces. Entonces acá donde yo me voy moviendo, ese es el primero, ese es el segundo y ese es el tercero. El ejemplo número 6 es una copia textual de tesis que fue recuperada del Repositorio Nacional Químico de la Universidad Nacional. Entonces acá aparece todo el párrafo que fue copiado de esa fuente. Y aquí vamos a intentar abrir el enlace para poder ver el documento. Y acá uno se daría cuenta o puede revisar si se trata del mismo autor, digamos, del documento que yo estoy escaneando, si es el mismo autor de esta tesis que fue presentada ante la Universidad Nacional, ¿verdad? Entonces, si fuera el mismo autor, es un asunto de autoplagio, que también no está bien visto, ¿verdad? Reutilizar como su su propia, no sé, propiedad intelectual, digamos, en varios documentos, no está bien visto, y de igual forma hay que autocitarse, que tampoco está bien visto autocitarse, pero es como la forma más ética de utilizar su propia creación, digamos, en varios documentos. El ejemplo 7 es fabricación de una cita desde Wikipedia. Entonces acá lo que hacemos es poner esta sangría que en APA indica que es una cita textual mayor a 40 palabras, entonces la herramienta no la va a detectar como plagio, pero igual tenemos que verificar que el formato de la cita esté correctamente hecho, porque puede ser que la persona le haya puesto sangría a todo, pero no son citas, ¿verdad? Entonces nada más verificar acá que esté correctamente citado. Y luego de la cita hay un párrafo que no se encuentra citado, pero que igual presenta similitudes con un documento publicado en Wikipedia. El ejemplo 8 es un artículo de bases de datos escrita por la universidad, en este caso es de Science Direct. Lo copiamos, lo pegamos y aquí aparece la similitud con la fuente 5. El ejemplo 9 es una traducción al español que, como ya les comenté, no la reconoce. Entonces el documento era probablemente en inglés o en portugués o en francés. Yo lo traduje al español y no me reconoce la similitud. Por eso es importante como ir detectando la redacción de los estudiantes y ver
Casi siempre si uno traduce en Google Translate, no está muy bien traducido, ¿verdad? Al español. Entonces, detectar esas partes y es importante también. El ejemplo 10 es un artículo en inglés de una base de datos, en este caso EBSCO. Y acá parece que tiene similitud con el número 1. Esto es la fuente que más presenta similitud dentro de este documento. Por eso está en primer lugar y dice que un 16% de este 67 pertenece a esta fuente de esta base de datos. Entonces acá está señalado con el color azul. Y bueno, en la parte de referencias, como yo acá no lo tengo configurado para que me excluya bibliografía, me la marcó. Entonces yo digo, ah, no, pero esto es bibliografía, supongamos que está buena. Entonces la puedo excluir, le doy terminado y ya no me va a tomar en cuenta estas referencias como parte de las similitudes. No sé si tienen alguna otra consulta. Adelante, Adriana, Daniela. Apareció como que Mari, la... sí, Sí. disculpa, Ah, yo bueno. tenía una pregunta. Ajá, adelante. Es que, bueno, resulta que la escuela hace un tiempo nos llegaron a comisión de TFG unos anteproyectos y uno tenía unos objetivos muy, muy parecidos a otro que se había presentado varios semestres atrás, ¿verdad? Los anteproyectos son documentos que no se publican. Entonces te quería preguntar, ¿hay forma acá en Turnitin de comparar dos documentos? Digamos, de yo subir dos documentos y compararlos. Y de hecho, vamos a ver acá en la parte de cargar. Digamos, si yo selecciono aquí cargar de una vez, solo me va a dar chance de subir un documento. Pero si le doy en esta flechita, a la par de cargar, hay una flechita hacia abajo. Dice comparación en el depósito o comparación de documento a documento. Si yo selecciono comparación en el depósito, es lo que estamos haciendo ahorita, que lo que yo suba se va a comparar con lo que se encuentra en internet, con lo que ya los archivos que Turnitin tenga, digamos, y con todas las fuentes que vimos anteriormente. Pero si yo selecciono aquí comparación de documento, a la parte donde dice cargar, me da la opción de subir varios archivos. Entonces acá agregamos el archivo principal, que puede ser, no sé, el primero que se entregó, ¿verdad? El primero que se presentó, lo subo acá. Y el otro que es el que quiero comparar, y dice que puedo comparar hasta 5 archivos con este archivo principal. El principal, y según mi lógica, ¿verdad? Va a ser el primero que se presentó, porque es un asunto de, no sé, cronológico, el primero que se publicó. Entonces sería el principal, y los otros que yo quiera comparar hasta 5, los voy subiendo acá. Entonces vamos a subir alguno. Como para ver más o menos el ejercicio. Y acá coloco, bueno, el nombre del primer estudiante, digamos, del que presentó la tesis hace algunos años. Y acá voy colocando los demás archivos que quiero comparar. Y luego, bueno, me indica que los requisitos de archivo, para la comparación, dice que no se van a agregar al depósito privado. Nada más como para hacer este ejercicio de comparación entre estos documentos, se van a utilizar, pero no se van a depositar. Entonces aquí yo seleccionaría confirmar y ahí me va a comparar estos documentos. En realidad este nunca lo he utilizado porque, bueno, en mi caso no ha sido necesario, ¿verdad? Pero sí es bastante útil en el caso de los cursos para comparar entregas de varios estudiantes. De acuerdo, muchas gracias. Con gusto. De igual forma, acá al cargar los archivos, hay una parte que dice requisitos de archivo, que nos va a indicar que el tamaño total de la carga no debe superar los 200 megas, que cada archivo debe tener menos de 100 megabytes, que los archivos deben contener al menos 20 palabras, o sea, no puede ser algo muy corto tampoco, ¿verdad? Y que la longitud máxima tienen que ser 800 páginas. Entonces ahí, no sé si alguna vez se ha presentado una tesis de más de 800 páginas, pero habría como que dividir el documento en dos, ¿verdad? Para poder subir las dos partes. E igual, si este documento de 800 páginas arroja que hay un 1% de similitud, y uno dice, bueno, un 1% no es nada.
pero en 800 páginas es bastante, ¿verdad? Entonces siempre se recomienda abrir el archivo para analizar el reporte y ver que todo está en orden. También se pueden subir archivos comprimidos, pero no deben tener más de 200 megas o contener más de 100 archivos en ese archivo comprimido. Y acá también nos dice los tipos de archivos que se pueden cargar acá, pero tiene que ser texto, digamos, puede subir un PowerPoint, pero si son imágenes, en este caso no las va a reconocer. Y no sé si la profe Viria tenía una duda antes, y si no le damos la palabra a Elizabeth. No, está bien. Gracias, Mariana. Okay. Mira que me quedé con una duda de esto cuando usted dice de revisar de documento a documento. Vamos a ver, yo esa herramienta de revisar de documento a documento podría utilizarla en el siguiente ejemplo. Soy editora para una revista y llega un ensayo. Resulta que el ensayo tiene una referencia y cuando veo la referencia que se cita muchas veces, entonces me percato de que es la misma persona con un documento muy idéntico, pero que está publicado en un libro. Entonces, es un capítulo de un libro y después presenta un ensayo, pero además de eso, ya yo antes había hecho una traducción de portugués a español de un artículo de ese mismo autor que tenía un tema bastante semejante. Entonces, no utilicé Turnitin por mano, yo hice como una comparación de los tres documentos, en donde me percaté que la diferencia entre los tres documentos nada más eran como unos ejemplos muy específicos que en el ensayo daba para balonmano. Esa era como la diferencia principal respecto a los otros dos documentos. Yo podría utilizar esta herramienta para haber hecho esa comparación de esos tres documentos. Se puede, pero en el caso del documento en portugués, me parece que y como no reconoce traducciones, tal vez no va a identificar similitud, digamos, entre idiomas. Pero para el capítulo del libro, por ejemplo, y el ensayo que estaba presentando, yo creo que sí se pudo haber utilizado la herramienta. Y sí es como muy frecuente que la persona, por ejemplo, presente su tesis y de ahí haga un artículo, pero en realidad lo que hizo fue copiar y pegar los párrafos de la tesis y ahí formar un artículo o sea, no sé, redactar diferente, porque se sabe que una tesis se redacta de una forma, un artículo es un poco más distinto, también lleva ciertos apartados, entonces, bueno, lo que decimos en la revista es que el trabajo puede basarse en algo anterior. Yo no trabajo escucho. anterior. ¿Ustedes están escuchando? Sí, sí escucho. Sí, profesora Iria, ¿sí se escucha? Perdón, Sí. es que me había quitado los audífonos. Ah, No hay problema. Yo qué susto. Vea, y otra consulta de esto mismo. Como trabajo es para esta revista, previo a que yo tenga acceso al documento, ¿verdad? Como editora, Ujú, ya otra persona que también es editora de la revista, ya lo pasó por Turnitin, ¿verdad? ujú. Al pasarlo yo otra vez el documento, pero haciéndolo así de documento a documento, porque fue de lo que me pude percatar, entonces tendría como una similitud detectada o algo, alguna cosa, como el ejemplo que usted puso previamente, de que es que ya en otra revista se había pasado el documento y que entonces daba un 100% de similitud, pero era porque otra revista lo había cargado al Turnitin. Yo podría tener ese problema si subo los tres documentos de comparación cuando ya previo a mi edición, otra persona ya también revisó el documento en Turnitin. Eso depende de cómo lo subió la primera persona. Entonces, acá en cargar, la primera persona no debe seleccionar esa parte de indexarlo, ¿verdad? Porque si lo selecciona, el documento va a quedar indexado y va a seguir apareciendo, digamos, si usted lo sube o si lo sube, por ejemplo, en el primer filtro que hacemos en la revista, nosotros cargamos el documento a Turnitin. Luego en el tercer filtro volvemos a cargarlo porque se hizo una serie de modificaciones en las etapas anteriores que pudo implicar que la persona tomara texto de otras fuentes o que no citara correctamente. Entonces, si yo lo indexo en el primer filtro, cuando llego al tercero me va a dar como, no sé, un porcentaje bastante elevado. Entonces, la idea es no marcar esta casilla para que no quede indexado el documento. De igual forma, acá
Cuando es para comparar, lo que dice es que los archivos no se agregarán al depósito privado. Entonces, en teoría, esto no se puede. De hecho, ni siquiera aparece la opción como para indexar o no. Entonces, confiaríamos en que no se indexen en esta parte de comparar dos archivos. Pero si la primera persona lo cargó acá como solo un documento independiente y lo indexó, a la segunda persona, a la tercera persona que lo suba, sí le va a dar una coincidencia. Muchas gracias. Con mucho gusto. Una consulta, bueno, esto es para efectos de nosotros como usuario primario, por decir algo de todo el proceso, ¿verdad? Y sí tenemos como estos detalles. Yo genero un reporte de ese documento y lo que me va a salir es, bueno, el documento, el nombre de quién lo hizo y todo lo demás, el porcentaje, ¿verdad? De hecho, aquí yo, bueno, yo tengo un ejemplo, no sé si será como estilos, ¿verdad? De reporte. Arriba, digamos, en la definición, en los resultados me saca todos los 200 números de color que tiene el documento, porque eso va a depender del tamaño del documento. Pero arriba nos dice, siempre tiene un encabezado. Esto ya yo por el siempre estoy subiendo. Ok, dice que es un reporte, bueno, del nombre de la persona, que tiene un porcentaje de similitud de fuentes de internet, de publicaciones y de generación o trabajo del estudiante. Ese es el reporte final. Pero, por ejemplo, si yo le doy la fuente si yo le doy clic a la fuente como salida del reporte, en realidad me sale igual como sale aquí. Es decir, el número 1, le doy clic, me sale en dónde está y me sale el mismo color como lo hemos visto anteriormente, o eso no le sale a quien yo le envío el reporte o quien me envía el reporte, o es una manera de configurar el reporte. No sé si me entendiste. Sí. Digamos, como usted lo configure, es como le va a aparecer a la persona. Ok. Entonces, por ejemplo, puedo configurar, a ver, para que no aparezca cierto texto. Porque a veces uno puede llegar a decir, arriba en el documento me aparece en rosado, ¿verdad? No sé, la cita número 3 en lila. Entonces yo me voy y busco la 3, ¿verdad? Pero aquí no necesariamente me sale el texto, digamos, el reporte final no me sale. Entonces a veces los estudiantes le dicen, profe, pero es que yo no sé dónde está el error, porque yo veo, o sea, yo voy a donde yo lo saqué, ¿verdad? Cuando es así, yo voy y yo veo y está exactamente igual. Entonces yo lo que he tenido que hacer así como por lupa, ¿verdad? Y es el trabajo hormiga que hasta me da pereza, es que llegue y le diga, es que fíjate que la cita empieza a partir de 1889 y resulta que vos no le pusiste la referencia desde 1889, sino en la primera década del siglo XX. Me muero porque eso pasa mucho. Entonces digo yo, o sea, si hubiera justamente esta opción donde yo le digo, le doy clic y el estudiante se da cuenta, mira, claro, es que yo la cité mal. Entonces, digamos que hay un error de buena fe. Es que yo la comilla la puse en la primera y era hasta, no sé, ¿verdad? Digo, y eso sucede muy frecuentemente. Entonces, creo que sí es bastante pesado estar revisando un documento tan grande y que el estudiante le esté preguntando, profe, pero es que yo lo veo que está bien citado y yo llego y le digo, sí, yo también, porque no tengo este detalle del reporte, ¿verdad? Esa es como la duda que tengo. Acá, por ejemplo, podríamos, digamos, decirle al estudiante, bueno, esto sí lo tiene que corregir porque son párrafos completos, ¿verdad? Con similitud, pero en este caso, que es algo muy corto, lo puedo excluir desde acá, como les mostré antes, o también lo puedo excluir acá con el ojito, digamos, en el lado de las fuentes, y ya no me va a aparecer. Entonces, cuando yo descargue este documento, el estudiante va a ver que lo único que tiene que corregir son estos párrafos, ¿verdad? Que están resaltados en color. Esto que aparecía acá y que era algo muy corto, en realidad puede que no fuera nada, sí, como ciencia de plagio, o igual si dijera el nombre de una institución privada, aparecería resaltado. Entonces, cuando yo selecciono acá descargar, él me va a descargar justamente esta visualización que yo tengo en este momento y va a descargar también con esta fuente. Entonces, de hecho, acá tengo uno abierto, que es como si yo se lo hubiera enviado al
al autor o al estudiante. Entonces acá dice el nombre del trabajo, el nombre del autor, cuántas palabras tiene, cuántas páginas, la fecha de entrega, la fecha en que yo realicé el informe también. Y acá aparece el porcentaje general de similitud y de cuáles fuentes se tomaron las similitudes, digamos, o los textos. Lo que se excluyó, entonces como yo lo configuré para excluir las 8. a menos de 8 palabras, ¿verdad? Las partes del texto. Luego en la parte de declaración, acá aparecería lo que el estudiante tuviera que corregir, digamos, con estos números. Y si le doy clic acá en el 1, me va a llevar a, bueno, esto lo tomé de acá. Entonces, y podría revisar a ver si recuerdo de cuál revista de la UCR tomé esa parte. Y ver si lo puedo citar como corresponde, que sería ponerle el nombre del autor, el año, el número de la página, ¿verdad? Donde tomé esta cita. Acá también aparece que esto es una coincidencia, que sería un título. Y acá el estudiante puede ver, bueno, es un 82% tomado de las revistas de la UCR, un 4% de esta página y un 4% de acá. Entonces ahí puede ver todo lo que tiene que corregir, resaltado en color. Y se asume que lo que no está resaltado es porque no tiene que corregirlo, o así es como se lo explicamos, digamos, a los autores. Entonces el reporte que yo genero en PDF se ve exactamente como el que vi ahora en la plataforma. Entonces nada más lo descargo y le explico al estudiante, bueno, acá tiene que corregir lo que está resaltado en colores, porque son textos tomados de otra fuente, o citar como corresponde, o parafrasear, o cambiarlo completamente. Son como las opciones que tiene para solventar esto, digamos. Y bueno, también otro asunto es que bueno, nos ha pasado que ya una revista o un docente ya había subido el archivo. Entonces lo que tenemos que hacer es contactar a esta persona que ya había subido el documento, o lo que hace el autor es pedirle a su universidad o a su director de tesis que dé de baja el documento, ¿verdad? Para ver si el porcentaje de similitud baja. Pero a veces toma bastante tiempo en que eso funcione, ¿verdad? O que ya se dé de baja el documento para nosotros volver a analizarlo y que ya el porcentaje de similitud haya bajado. Entonces, pero sí se puede hacer en el caso de que fuera, digamos, con la universidad, de que alguno de nosotros suba un documento que luego tiene que dar de baja. Lo que recomendamos es llamar directamente al CIDI, bueno, a las personas encargadas, ¿verdad?, de gestionar la plataforma con la marca, digamos, y a partir de ahí que ellas hagan la solicitud a Turnitin de que den de baja el documento, porque si no tarda bastante tiempo en verse reflejado. Y no sé si tienen alguna otra consulta. No, Mariana, yo te iba a pedir un favor, que tal vez te busco la otra semana y tal vez me puedas regalar como unos minutos para ingresar yo con vos, digamos, con un documento, porque vieras que mi estilo, digamos, entendí todo y yo lo vi y me atrevo como a entrar, pero digamos, mi estilo es como aprendo haciendo, Ajá, ¿verdad? ajá, Y entonces era para pedirte ese favor, y tratar de que coordinemos. claro. Ujú. Ujú. Sí, la Y ya otra estoy, semana. sí, estoy averiguando, con una compañera que yo sé que ella tiene el Turnitin de mediación, ¿verdad? Ajá, Para ver qué gestión hace y cuando me cuenta, te cuento para que usted le cuente después a otros. Ujú. sí, sí, porque yo creo que es algo personal que el docente lo coordina ya con los encargados de Sí, mediación, sí, porque no ya todos lo voy a tienen. averiguar Ujú. eso y ya le estoy preguntando por teléfono. Ujú. Muchas gracias Y por venir. aproveche, y esto me pasa el santo a mí también, por favor. Sí, claro, claro, sí, por eso cuando me Gracias. cuenten, le cuento todo a Carla y te cuento a vos, y para que, perdón, a Mariana lo tenga, porque me imagino que eso surge entre los docentes. Sí, sí, yo lo he visto como desde el otro rol, digamos, de Sí, estudiante, sí, cómo sí, se sí, escanea y claro. todo, pero como Ajá, docente no, ajá, ajá, no sé con quién se hará la coordinación. ajá. Ah, bueno, vamos a ver esos 3 puntitos que aparecen a la derecha.
Igual es editar, mover o eliminar la carpeta, como se veía acá en la parte superior. Y bueno, eso también va a funcionar con los documentos. También se puede copiar el número de identificación y esto sería importante, digamos, si yo necesito que el CIFDI elimine el documento, entonces lo que tengo que hacer es entrar a esos puntitos, copiar el número de identificación del documento, dice que ya el ID del trabajo se copió, y hacerle llegar al CIFDI este numerito. Y les digo, ese es el documento que requiero que eliminen de mi cuenta para que deje de mostrar similitudes con otros usuarios que suban el mismo documento. Y bueno, para cerrar sesión, Turnitin va a cerrar sesión si está inactivo. Entonces, si uno deja la cuenta abierta, después de un rato se va a cerrar sola, y si no, entonces ingresamos acá a la parte de usuario y seleccionamos cerrar sesión. Sí, bueno, nos han dicho que es como delicado. Por ejemplo, si alguien me pide a mí que le escanee un documento y yo lo subo a mi cuenta, y si lo indexo, si algo pasa después con el documento, y me puede caer a mí la responsabilidad, ¿verdad? Porque yo fui la que lo subió, o si alguien hace plagio sobre ese documento, luego pueden pensar que fui yo, porque como yo lo subí, yo lo tenía, o no sé, ¿verdad? Entonces, sí recomendamos eso, como de que el uso de la cuenta sea personal, y que ojalá sí lo utilice solamente la persona titular de la cuenta, por ejemplo. Entonces, como para ahí cuidarse un poco de eso. Entonces, voy a volver aquí a la presentación y entonces sería el cierre. No sé si alguien tiene más consultas. La presentación no la pueden mandar, ya me tengo que retirar, pero la presentación no la pueden mandar, Mariana. Sí, les voy a enviar la presentación, un documento que tengo con algunos tutoriales también. Bueno, Se los estaría enviando excelente. mañana o la otra semana. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Que estén muy bien. Muchas Gracias a gracias ustedes. a todos los docentes que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a Mariana por esta capacitación. Para nosotras, pues, como le decíamos, es un honor y contar con ustedes, la confianza que ponen en nuestro conocimiento, y además contribuir desde la biblioteca con el uso ético de la información. Es un poco el objetivo de este taller. Agradecerles y nuevamente, ¿verdad? Cuenten con nosotras, como dijo la profesora Viria. Pueden buscarnos, pueden llamarnos, pueden buscarnos siempre que tengan alguna duda. Nosotras con mucho gusto, como le dije a la profesora Elizabeth el día de hoy muy temprano, para eso estamos en nuestro puesto de profesionales de la información, para apoyar la docencia, la investigación y la acción social. Esa es nuestra labor, esa es nuestra filosofía, y ojalá que la biblioteca sea un eje esencial para apoyar a la docencia y que ustedes nos busquen cuando nos necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, que estén muy bien. Igual. Igualmente. Hasta luego. Gracias, chao.